Muy bien, vamos a comenzar con el cráneo. Vamos a empezar de acá. Vamos a ir un poquito rápido para luego ir a órganos de los sentidos como son el ojo y el oído. Y vamos a tratar de recordar cosas importantes de lo que hemos visto en clases pasadas. Anatomía de superficie. Vemos unas líneas transversales, resultado de la acción del músculo frontal. ¿Sí? El músculo frontal que pertenece al occipital frontal, cuando se contrae parcialmente, va a favorecer una expresión mímica de lo que es una sorpresa. ¿Sí? Pero si nos quieren asustar como una culebra que tienda a saltar, entonces vamos a tener que la contracción de este músculo va a ser más enérgica y de la sorpresa vamos a pasar al terror. El mismo músculo, dependiendo de su grado de contractilidad, podrá manifestar manifestaciones de sorpresa o de terror. Un músculo cuadrilátero, más importante de los músculos de la masticación, temporal, macetero, pterygoide interno, pterygoide externo, 4 músculos que se van a encargar de mover la articulación temporomaxilar inervados por la raíz mandibular del trigémino a través de una raíz motora, que es la única motora que tiene este nervio. Oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior, tienen diferentes territorios, pero la mandibular que sale por el agujero oval, que es el agujero más grande de Robé, redondo, oval, pesado y espinoso, tan pronto como sale, se divide en Madelin, que era mandibular, dentario y lingual. Y el dentario seguía a todo lo largo de lo que es el trayecto del maxilar inferior, entrando por el agujero dentario, protegido por la espina de Spix y llegando hasta el agujero mentoniano, inervando a la raíz de todas las vías dentarias. Por otro lado, la parte lingual se proyecta a los 2 tercios anteriores de la lengua y junto con el trigémino, junto con el facial, nos da una inervación de la lengua, cuyo tercio posterior globa, glosofaringio y vago serán los que se encarguen de la sensibilidad posterior de la lengua. Aquí mismo vemos que el músculo que se encarga de dividir el cuello sería el esternocleidomastoideo y el músculo que se encarga de formar nuestro cuello sería el trapecio. Que normalmente el cuello, que es la región comprendida entre lo que es la cabeza y lo que es el tórax, tiene un aspecto clásico, como de todos los humanos, que normalmente cuando vemos a los músculos siempre pensamos en este y en este como los músculos principales. Ustedes pueden ver, hay 20 triángulos allá, de los cuales vamos a tener que entre un esternocleidomastoideo, el otro y el maxilar inferior tendríamos un triángulo anterior, dividido por la línea media en 2. ¿Está bien? Pero detrás de cada esternocleidomastoideo, relacionándose con el trapecio de cada y con la clavícula, tendríamos el triángulo posterior, que también serían otros 2. ¿De acuerdo? Tendríamos 4 triángulos originalmente primarios, como los bloques primarios, secundarios y terciarios. Los triángulos primarios de cuello nomás son 4. 2 anteriores y 2 posteriores, que se van a subdividir, ¿sí?, en 4 triángulos que vamos a ver más adelante, en donde existe un triángulo que está acabado, que se llama submaxilar, uno que está encima del yoide, que se llama suprayoideo, uno que se encuentra aquí arribita, carotidio superior, y uno que se encuentra acá abajo, carotidio inferior. Es un hemotético de los 4 triángulos de la parte anterior, sería un poquito puerco suzucaca, ¿sí?, submentoniano, submaxilar, susu, y caca sería carotidio superior y carotidio inferior. O sea que tendríamos 8 triángulos en el triángulo anterior. ¿Por qué? Porque la línea media se encarga de dividir 4 de un lado y 4 de otro lado. ¿De acuerdo? En cambio, en el triángulo posterior, ¿correcto?, recordarán que existe un músculo que viene desde el omóplato, que se llama homoyoideo, que participa en el grupo infrayoideo. Es esto, donde estaba el esternotiroideo, el esternoyoideo, el tiroideo y el homoyoideo. Y entonces vamos a encontrar que aquí hay 2 triángulos, uno aquí abajito supraclavicular, uno que se va arriba hacia el occipital, y en el fondo el triángulo escaleno, y hacemos un hemotético de escaleno, la S de supraclavicular y la O de occipital, haciendo 6 triángulos, 3 de cada triángulo posterior, ¿de acuerdo?, para que tengamos entonces ya casi 18 triángulos. Vamos a ver cuáles fueron los 18. 2 primarios posteriores, 2 primarios anteriores, son 4, ¿está bien? Cada triángulo anterior, ¿en cuánto se dividió? En 4, y como son 2, son 8, ¿de acuerdo? Ya tenemos 12. Los triángulos posteriores tienen 3 triángulos en su espesor, y como son 2, son 6.
¿Cuánto tenemos? 18 y los dos triangulitos pequeñitos localizados aquí, que ni están en este triángulo ni están en este, sino que están entre los manujos clavicular y external del esternocleidomastoideo, nos hacen un total de 20 triángulos. ¿De acuerdo? La clavícula parte de lo que es la cintura escapular junto con la escápula en sentido posterior, va a recibir muchos músculos, ¿sí? Y vamos a tener que su parte proximal tiene 4 caras, anterior, posterior, superior e inferior, pero su parte externa nada más tiene 2 caras, superior e inferior, porque desaparece la cara anterior y posterior para convertirse en borde anterior y borde posterior, ¿sí? Y entonces vemos que aquí va a haber un músculo que viene acá abajo que se llama pectoral mayor, y aquí arribita un músculo que se va hacia arriba que se llama esternocleidomastoideo, detrás de él un músculo que se va esternocleidoideo y abajo el subclavio. Ellos van a ser componentes de la parte interna de la clavícula, y en la parte externa nada más tenemos 2 músculos paralelos que nunca se tocan uno al otro, trapecio por un lado, deltoides por otro lado. ¿Está bien? Vean cuántas porquerías ya dijimos en una simple diapositiva. Un montón. ¿Para que siguen? Cuando hablamos del cráneo, hablamos de un ejemplo clásico de las diferentes, de las diferentes funciones que tiene el hueso. Entre ellas es la protección. El cráneo va a proteger al encéfalo, al cerebelo, al tallo cerebral, los órganos de los sentidos, audición, equilibrio, olfato, vista, gusto, todo eso protegido por 22 huesos. Para su estudio, ¿cómo se divide? Bóveda craneal, APO, 2 parietales, un frontal, un occipital, la ausencia de los 4 anencefálicos, ¿correcto? Luego vamos a encontrar que esto se le agrega F de la fosa craneal anterior, donde estaba el etmoides, el frontal y el esfenoides, y decimos que F o T, donde están los parietales, occipital y temporal, son 8 huesos del neurocráneo, F o T. ¿Está bien? Pero si nosotros nos vamos a cortar la parte de arriba, veríamos que el nivel de las fosas craneales amepo, anterior, media y posterior, podríamos ver a la crista galia delante, a la silla turca acá en medio, al huevo occipital en la parte de acá, podríamos ver el agujero ciego acá, a la vena esperino salir por el agujero ciego comunicando al venazo con la seno sagital superior, podríamos ver la lámina cribósea y la llegada de los cilindroides o axones del primer paracranial olfatorio, podríamos llegar a la parte de atrás y ver la articulación entre la lámina orbitaria de este frontal junto con la parte anterior del ala menor de los esfenoides, y ver cómo terminamos en un borde posterior libre del ala menor donde está EPA. Y el esfenoparietal nada más esperando como un igualito que aparezca boss y boy, que vienen del interior de la órbita, y junto con este van a formar senos cavernosos. Y estos se van a localizar a los lados de la silla sur, se van a dirigir en sentido posterior, llegan al vértice peneoso, se dividen seno petroso superior y seno petroso inferior. ¿De acuerdo? Estando sentados en la silla turca y teniendo los pies sobre el tubérculo y nosotros acomodados en la fosa y respostados en la lámina cuadrilátera, vamos a ver un lado redondo, oval, basal y espinoso, maxilar superior, que cambiará de nombre tan pronto como salga como nervio infraorbitario. ¿De acuerdo? Y terminará en el agujero infraorbitario, pasando por el canal infraorbitario en el piso de la órbita. ¿Está bien? Maxilar superior es seguido atrás por el maxilar inferior mandibular, la rama más voluminosa del trigémino, que su origen está en el ganglio de Gasser, que tiene 3 ramas, o Mani. ¿Está bien? Sale una rama dentaria, una rama lingual, mnemotécnico, madelino. ¿Está bien? Y luego, cuando existe, habrá una vena de Vesali, y cuando no existe la web, pues no hay, no pasa nada. Y cuando existe, esta va a comunicar a los plexos pterigoideos abajo con el seno cavernoso arriba. Y luego la arteria meningia media, que es una rama de la maxilar interna, entrará y se dividirá en una rama anterior y una rama posterior que se va a dirigir al arterio en adelante y al arterio hacia atrás. Y podremos ver todas las impresiones arboriformes en donde van corriendo sus vasos en la vida real. ¿Está bien? Luego vamos a encontrar que si entramos a la órbita, las órbitas vienen siendo estructuras cónicas óseas que están en un sentido horizontal con una dirección posteromedial, de tal manera que la base es anterolateral y su base es macron, porque tiene aquí un malar, tiene aquí maxilar y acá arriba un frontal. Pero eso mismo, que son 1, 2 y 3, aquí mismo el hemotécnico macron vuelve a aparecer con mayor del esfenoides, el malar y el frontal como pared externa. Si nos vemos en la parte de arriba,
estaría esta lámina orbitaria de este frontal junto con el ala menor de los esfenoides, FEM. Y si vemos acá abajo, veríamos este colorcito que está por allá atrás, en región posteromedial, que es parte del palatino, y decimos mamá. Palatino, allá atrás, malar, adelante y afuera, maxilar, adelante y adentro. ¿Sí? Característica principal, el conducto infraorbitario que nos lleva directamente al agujero infraorbitario. Y si vemos la pared interna, de delante a atrás, estaría la P, es lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides. Hacia el fondo, parados normalmente en esta parte, poniendo nuestros brazos de un lado al malar y de otro lado al maxilar, y viendo acá arriba lo que es el borde supraorbitario, en el fondo encontraríamos un conducto óptico, no arceo, un hendidura orbitaria superior, 3.455 venas oftálmicas, 3.456 venas oftálmicas, y aquí abajito Nisi, que era el nervio infraorbitario y el nervio cigomático facial. ¿Quién vive acá? El globo ocular. ¿Quién lo mueve? Músculos, 4 rectos, 2 oblicuos. ¿Quién hace la acción para moverlo? Los nervios. ¿Cuáles? 3, 4 y 6, ¿correcto? Ellos son oculomotores, pero además hay arterias que llegan a este punto, que es la arteria oftálmica, que no hemos tenido oportunidad de verla, pero da 12 ramas, arcila, corta, la central lagrimal, sumeta, pesupina, 12 ramas que van a estar por allá, de la arteria oftálmica, rama terminal de la carótida interna, OCC. ¿Qué era OCC? Oftálmica cerebral cerebralmente, y la media será la arteria de mayor calibre de las 3 cerebrales de Amepo. Y esas 3 de un lado, con las 3 del otro lado, con las 2 comunicantes de adelante y las 2 comunicantes de atrás posterolaterales, harán 10 vasos con 7 anastomoses conocidos como polígono de Willis. Coco Amepo será el mnemotécnico del polígono de Willis. Comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, y Amepo, anterior, medio y posterior, pares, pares y pares. Muy bien, pasamos directamente acá, ¿no? Y vemos directamente a los huesos nasales, y vemos este murciélago que está yendo para allá. Corresponde a la lámina perpendicular del etmoides y a los cornetes, tanto superior como medio, que dependen de este hueso, porque el inferior es un hueso independiente, lo tienen pintado de otro color, parecen turbinas de avión y se llaman huesos turbinales, ¿correcto? Este cornete inferior, ¿verdad?, cuenta como pares, y decimos que el lagrimal, malar, maxilar, la mamá, nasa, ¿verdad? Y luego que si los cornetes inferiores, y luego que el maxilar, ¿sí? Y luego que el etmoides, y luego que el palatino, que se encuentra allá atrásito, y el vómer que está acá, la mamá nasa come pavo, serán 14 o 15 huesos que dependerán si metemos o no metemos al etmoides en parte del víscero cráneo. ¿Está bien? Agujero supraorbitario, agujero infraorbitario, agujero cigomático facial, agujero mentoniano, línea oblicua externa, ángulo, síndrome mentoniana, protuberancia mentoniana. Aquí van a estar prácticamente algunos músculos como el músculo mentoniano o borla de la barba. Por acá está el triangular, por acá está el cuadrado depresor del lado inferior, tricuamen, y acá estará simar, cime, lapona. Orbicular de los labios, orbicular de los párpados, como parte de los músculos de la mímica facial. ¿A qué sigue? Un acercamiento, ya lo vimos, el vértice, la base, pared interna, pared externa, pared superior, pared inferior, techo, fem, pared interna, la PS, pared externa, mamá, suelo, mamá, contenido, globo ocular y un montón de cosas más. ¿A qué sigue? El cráneo presenta como huesos particulares unos huesos que presentan una lámina interna endocraniana y una lámina externa exocraniana con un tejido trabecular diploide. ¿Está bien? Los huesos del cráneo que dijimos en la primera clase que eran convexos por 2 motivos. Uno, para aumentar la amplitud del cráneo, y la segunda, para disminuir el trauma directo que se recibe en esta región. ¿Está bien? Que normalmente los huesos de la bóveda craneal participaban como frontal, como occipital, como parietales, como temporales, y cuando vimos sistema nervioso y vimos el cerebro, el lóbulo frontal está protegido por el frontal, el lóbulo occipital por el occipital, el lóbulo temporal por el temporal y el lóbulo parietal por el parietal. ¿Está bien? Existe una serie de huesos que están pegaditos a la nariz, que presentan unas cavidades que acumulan aire y que se llaman senos paranasales. 4. FEM, la F de frontal, la E de etmoidal anterior, medio y posterior, la M de maxilar o de lingual y la E de senoidal. Senos paranasales. ¿Correcto? El seno más grande será este, seno de acá y seno de acá, senos maxilares. ¿La que sigue? En una vista lateral no podemos pasar por alto la siem,
conocida desde el punto de vista médico como epterion, y la parte posterolateral que es el asterion o zona superpuesta. En el epterion, en el fondo, vamos a encontrar la rama anterior de la meningia media, y acá en el fondo vamos a encontrar la rama posterior de la meningia media junto con la porción horizontal del seno lateral que se origina en la confluencia o prensa aerófila, la protuberancia occipital interno, con la llegada de seno longitunal superior, seno occipital posterior, seno recto, que ahora es seno lateral, y luego su porción sigmoidal vertical, que es el que va a salir acá a los lados, se va a dilatar, va a formar el golfo yugular y va a descender como yugular interna en vaca yugum, y se va a dar cuenta que a la altura de C6 empiezan a pasar muchas cosas, que la faringe se acabó, que se inicia el esófago, que la laringe se acabó, que se inicia la tráquea, que de pronto una arteria vertebral se meta a su agujero para ascender y finalmente formar el tronco la basilar uniéndose una a la otra en el interior del cráneo, que la carótida primitiva entra en contacto con el tubérculo anterior de la apófisis transversa, se llama carotidia, que el nervio vago abandona normalmente la vaina y se va hacia el esófago, y el izquierdo es anterior y el derecho es posterior. Todo eso ocurre a la altura de C6. ¿Está bien? C6 estamos a la altura del cartílago glicoides. ¿Tiroides está a qué altura? ¿El yoides está a qué altura? Y entonces vamos a encontrar que si metemos una narina o una guía a nivel de las fosas nasales de la narina estaríamos en C1, pero si metemos la misma guía a nivel de la cavidad bucal estaríamos en C2, si abrimos la boca C2 a C3, y más abajito ya estaríamos en el yoides acá atrás C3 a C4, y a los lados la bifurcación de la carótida primitiva, interna y externa, en donde vimos el día de ayer que había una dilatación proximal. ¿En qué vaso? En la carótida interna, se llama seno carotidio, que es un vasoreceptor, y entre los dos existe un tejido nervioso conocido como cuerpo carotidio, que es más fino y es un quimioreceptor. Seguimos. ¿Cómo se llama la dilatación? La dilatación se llama seno venoso, seno carotidio. Es un vasoreceptor. Allá. Es una dilatación proximal de la arteria ¿qué? Carótida interna. Muy bien, aquí podemos ver los colores, vemos este hueso de forma rectangular, parital. Vemos a este que tiene dos partes, eso, escama orbitaria. Vemos tres bordes, antero, infero, lateral, orbitonasal, póstero, supero, lateral, parital, póstero, infero, lateral, esfenoidal, pareo. ¿Está bien? También vemos directamente acá la silla turca, vemos a tu o gua, vemos acá la articulación base esfenoidal, vemos acá el clivus en la parte de abajo del tubérculo faríngeo, vemos que las dos estructuras importantes en medio a nivel del tabique que separa una fosa nasal de la otra es ego, porque es el etmoides a través de su lámina perpendicular que se articula interiormente con el pómen. Y vemos a mapa, que es maxilar, tres partes anteriores, y cuarta parte posterior, lámina horizontal de palafino. Ok, vemos un montón de orificios. Vemos acá esta estructura, la crista gálica, aquí adelante el agujero ciego, aquí el seno esfenoidal, las salidas esfenoidales anterior, medio y posterior, y luego aquí la llegada del conducto óptico, y luego el seno esfenoidal, y luego aquí la fosa pituitaria, y de pronto aquí la zona de clivus, y aquí el meato auditivo interno, donde está la falla, y aquí el agujero rasgado posterior, donde está entre dos senos, los ocarillos, espinal neogástrico, seno venoso inferior y seno lateral. Y aquí abajito el conducto del hipoglosio que corresponde al duodécimo par craneal, que es un nervio exclusivamente motor por el 11 y 346. ¿A qué sigue? Y si nosotros estamos caminando por encima de lo que es esto, que es el techo de la cavidad bucal, y al mismo tiempo el suelo de la cavidad nasal, como el diafragma forma el techo del abdomen y al mismo tiempo el suelo del tórax, la composición ósea estará formada por mapa, ¿sí? Entonces se ve perfecto. En donde aquí el cartílago o lo que es el tabique estará formado por evo, etmoides y gómer. En donde acabo de quitar acá para que pueda ver la pared lateral, y namu hepatín, es toda la pared externa, empezando por los nasales, maxillaribundis, namu, etmoides, palatino y pterigoides interno como pared externa en sentido antero-posterior. Las fosas nasales, ¿cuántas son? ¿Cuántas son ahí? Dos. Adelante, su orificio de entrada, ¿cómo se llama? Y en la parte posterior, coana.
Y si yo agarro y camino tranquilamente, llego a la parte posterior y me agarro de lo que es el tabique que está aquí y de los apófisis pterigoides